planearon secuestrarlo, pidieron el rescate, pero vieron que empezó a verse movimiento policial en la casa de la familia y decidieron darle un lazo en la cabeza y lo enterraron en un monte. Se levantó la denuncia y sí, obviamente mandé primero otros dos testigos que me dijeran más o menos la historia, a ver si era cierto, yo para corroborar y poder mandar yo a periciales, a servicios periciales o a la policía ministerial para hacer esa investigación. Después los testigos sí me corroboraron la historia de ella en ese sentido y se mandó pues a periciales y a policía ministerial a hacer la investigación y efectivamente en la maceta que tenían ahí en la sala estaban los huesitos de... Entonces vieron que una liebre estaba comiéndose algo sobre la tierra. Entonces corrió la liebre cuando se acercaron y vieron una rodilla, lo que parecía una rodilla así sobresaliendo de la tierra. Entonces escarraron un poquito y vieron que era una persona, entonces ya dieron parte a la policía. Jaime Vargas, el día de hoy es quien nos acompaña en este capítulo del podcast. Hoy juez de ejecución penal, pero no comenzó desde luego como juez, comenzó con una trayectoria en la etapa ministerial, que vas a ver las historias que tiene para que lo conozcas y te enteres de cómo es la etapa ministerial, la etapa de la investigación y ahora lo que hace como un juez de ejecución. Jaime, bienvenido. Dinos qué estudiaste, a qué te dedicas, pues ya lo dije, pero danos un poquito más de razón de lo que hace un juez de ejecución y tus hobbies, por supuesto. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Mi nombre, como ya dijiste, es Jaime Vargas Macías. Soy juez de ejecución penal actualmente. Yo empecé a trabajar en la Procuraduría de Justicia y estudiando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, comencé en el año 2010. En el año 2000 como agente del Ministerio Público. Duré 2 años en el municipio de Calvillo y 5 años en el municipio de Pabellón de Arteaga. ¿Tú naces aquí, eres oriundo de aquí? Nací en Aguascalientes, mi papá es oriundo de Villa Hidalgo y mi mamá de Rincón de Ramos, en la comunidad del Valle de las Delicias. Villa Hidalgo, Jalisco. Villa Hidalgo, Jalisco, exactamente. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá empezó en el campo, decía él que era cuidavacas, después hizo bracero y entonces iba y venía a Estados Unidos. Mi mamá pues se dedicó al hogar y a sus hijos. ¿Cómo sientes que fue tu infancia? Creo que fue feliz. Mi papá siempre procuró que tuviéramos lo necesario. Fuimos siete hermanos, ahorita somos 6. A todos nos dio la oportunidad de estudiar, no todos estudiamos, de los 7 estudiamos 4. 4 tuvimos carrera, la verdad que estoy muy agradecido y creo que fue muy feliz y bien, fue muy buena etapa. ¿Y en qué momento sientes esa chispa por el lado de, es que mira, yo lo veo como de las, los policías, el rescate, los héroes, ¿tú ya lo sentías desde chico? Sí sentía, bueno, al ver algunas series, obviamente te llama la atención y de chico también algunas cuestiones ahí en la casa, de que se perdía algo, no sé, le hacía ya el detective. A la investigación. Exactamente. ¿Y en qué momento dices, a mí me gusta ese tema de ministerios públicos, crímenes y todo ese rollo? Bueno, déjame te platico primero que yo estaba en el Cebetis de Colina 168, en la carrera de electromecánica, entonces lo más común era que me fuera a estudiar al Tecnológico de Aguascalientes, una ingeniería. Pero tuvimos ahí una cuestión personal con mi papá. Mi papá le inventaron una cuestión y estuvo detenido. ¿Lo denunciaron? Lo denunciaron por un supuesto fraude que él no cometió. Pues yo qué te puedo decir, ¿verdad? Duró 1 año y medio detenido en la ciudad de San Luis Potosí. Al último salió la sentencia absolutoria, entonces ya regresó a casa, gracias a Dios. Pero, y como contratamos a algunos abogados, y pues la verdad que algunos abogados que son no tienen ética, pues te roban, te piden dinero y no hacen nada. Entonces, mi hermano, Victoriano, me sugirió, me dio un consejo, me pregunta, ¿no te gustaría estudiar Derecho? Dice, por si pasa algo más, pues que ya no nos vean en la cara y que no nos pase lo mismo.
Y yo decididamente dije que sí. Entonces, por la mala experiencia, o sea, por la mala experiencia, sí, en la familia. ¿Se puede compartir qué te hacían esos abogados? Sí, promovían, no sé, un amparo, pero muy sencillo. Decían que iban a llevar las pruebas, no llevaban nada, o sea, no llevaron el proceso. Porque, bueno, aparte que estaban desde Aguascalientes a ir a San Luis. Al final ya mi hermano contrató a un abogado de allá de San Luis y fue el que llevó el proceso. Ya un poquito ya más en forma, más profesional. Y logró la absolutoria. Logró la sentencia absolutoria, sí, porque sí, fue algo totalmente inventado. Pero sí, vinieron los agentes ministeriales a detener a mi papá ya grande, ya tenía sus 65 años, 70, no sé, algo así, 65. Entonces sí fue un golpe muy duro para la familia. Y ese fue el motivo por el cual yo empecé a estudiar o me decidí a estudiar Derecho. Entonces fui a hacer la convocatoria para la carrera en la Autónoma de Aguascalientes. De un global de más o menos 550 personas, quedé en el lugar 19. En aquel entonces entraban dos grupos, uno en el mes de agosto y otro en el mes de enero para Derecho. Yo entré en el mes de agosto. De mejor calificación, ¿verdad? Sí, por el número 19 fue por de los mejores calificados, gracias a Dios, me ha ido bien. ¿Y en qué te has desempeñado desde entonces? Me decías que ya desde estudiante ya estabas en el campo del derecho. Ya pues veía algunos conocidos que eran abogados y algunos que eran policías que trabajaban en la Procuraduría de Justicia. Entonces yo veía el artículo 21 constitucional, muy romántico, de investigar y perseguir delitos. Entonces a mí me llamaba la atención eso. Obviamente ya cuando entré a hacer, ya me di cuenta que no es tan sencillo hacer una investigación de este tipo y menos en la materia penal, si es algo delicado, pero la verdad que muy, muy bien. Y entonces yo desde que era estudiante decía, yo quiero ser Ministerio Público. Fui a ver mi primera necropsia, impresionante, ahí con el maestro que nos dio, el doctor Aurelio Núñez. Es impresionante cómo se hace una necropsia. En una materia, la de medicina legal. Era medicina legal, sí. Exactamente, sí. Sí, y los lleva para que ustedes vean el cuerpo, cómo se hace. Cómo se hace el corte, hay diferentes técnicas, qué es lo que se hace con cada uno de los órganos. Te digo que al parecer no impresiona, pero sí te deja algo difícil. Claro. Y eso me sirvió yo creo que para cuando fui Ministerio Público, porque me tocó también hacer levantamiento de infinidad de cuerpos, de todo tipo de causas de muerte, personas que se colgaban, atropellados, choques, quemados, ahogados, envenenados, balaceados, infinidad. Incluso a personas, había que ir a ver a personas que morían por causas naturales para verificar que no se cometiera un delito. Ajá. ¿Tú recuerdas cuáles fueron tus primeras investigaciones ya como Ministerio Público? Fíjate que empecé en un área checando averiguaciones previas, que se llamaba antes la carpeta de investigación. Las denuncias. Las denuncias, que se integraran bien, porque había un apartado que se llamaba archivos en reserva, que decir que le faltaba algún tipo de prueba y no había manera de consignarlos ante un juez penal o archivarlos, entonces los dejaban como en reserva en espera de más pruebas. Entonces me tocaba revisar eso para darles impulso. Y en ese inter, recuerdo que mi jefa me mandó a cubrir guardias a la policía ministerial, guardias como agente del Ministerio Público, guardias de 24 horas de trabajo por 48 de descanso. Y un caso muy fuerte que me tocó vivir, porque me tocó ir a hacer el levantamiento del cuerpo, fue el secuestro de un empresario aquí de pollos, a lo mejor se recuerdan. ¿Qué comienza con un secuestro? Primero lo secuestraron, eran ex empleados, todos ex empleados y otros más personas. Planearon secuestrarlo, pidieron el rescate, pero vieron que empezó a verse movimiento policial en la casa de la familia y decidieron darle un lazo en la cabeza y lo enterraron en un monte. Sí, lo enterraron. ¿Y cómo se enteran que ahí estaba? Eran tiempos vísperas de Navidad en ese año, me parece que fue en el 2000, sí, en el 2000. Y unas personas que dijeron que iban al campo a buscar hierbitas, no me acuerdo cómo se llaman las plantitas para los nacimientos. Sí. Musgo, no me acuerdo cómo se llama, algo así. Entonces, que andaban buscando eso, entonces vieron que una liebre estaba comiéndose algo sobre la tierra. Entonces corrió la liebre cuando se acercaron y vieron una rodilla, lo que parecía una rodilla así sobresaliendo de la tierra. Entonces escarraron un poquito y vieron que era una persona, entonces ya dieron parte a la policía.
Y te toca ir a ver el cuerpo. Sí, fíjate que primero empezó un compañero, porque fue como a las 7 de la noche, yo entré a las 8 de la noche, entonces fui a relevarlo, se sacó el cuerpo, se hizo una excavación de todo un cuadro con todo y tierra, y así se lo llevaron el cuerpo a la Dirección de Servicios Periciales, Ujú. al Servicio Médico Forense para hacer la necropsia de ley. O sea, con todo y tierra te refieres a que... Sí, la piedra, o sea, completo, pues. Eso también para evitar que se perdieran indicios. Claro. Podía haber indicios ahí, casquillos o algo, en cabellos o algo de los responsables. Estuvo muy buena esa investigación, me tocó verla de cerca. Ya la familia presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República Ujú. del secuestro. Entonces, agentes federales ya estaban haciendo una investigación y sí hicieron una buena investigación, sí dieron con el paradero de los posibles sospechosos. Entonces, ya con eso, aquí la Procuraduría actuó, se dieron las órdenes correspondientes y sí se dio con el paradero de estos responsables. Y incluso hay gente todavía ahorita compurgando la pena. ¿A poco? Sí, había menores de edad y había adultos, entonces los adultos todavía están compurgando porque sí, pues fue la penalidad alta por el tipo de secuestro. Entonces, vamos a reclasificar de secuestro a homicidio, porque Sí, finalmente lo ultiman. sí, pero sí se maneja como secuestro, pero con la agravante de que ultimaron y quitaron la Ajá. vida a Y la, estamos a la hablando como víctima. de qué año fue en aquel En entonces. el 2000, En 2000 llevan 25 años presos. ajá, Fíjate, una exactamente. tontería les lleva 25 años de perder Sí, sus vidas. sí, 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 echaron a perder su vida esas personas. ¿Y cuál es la función, para que nos quede un poquito más claro, del Ministerio Público? ¿Por qué va el Ministerio Público en el área institucional y administrativa? ¿Por qué te mandan a ti? En aquel entonces, el Ministerio Público tenía fe pública. Tenía fe pública como si fuera un fedatario, como si fuera un notario o un juez. Entonces, el Ministerio Público tenía que actuar con 2 testigos de asistencia en todas sus diligencias que hacía. Tenía que dar fe pública, entonces todo lo que se estableciera en su inspección, en sus determinaciones, tenía en aquel entonces valor jurídico pleno. Ahora con el nuevo sistema acusatorio de oralidad, ya el Ministerio Público no tiene fe pública. Quien hace las investigaciones y va al lugar de los hechos son la Policía de Investigación y lo que es la Dirección de Investigación Criminal o Pericial en este caso. Ujú. Entonces, antes el Ministerio Público tenía una fe pública enorme, lo que estableciera en sus inspecciones tenía valor jurídico pleno, levantaba denuncias, tomaba declaraciones, testigos, pedía informes, le tomaba declaraciones de los presuntos responsables o probables responsables en ese asunto se denominaba. Entonces, la función del Ministerio Público era integrar una averiguación previa, lo que es ahora la carpeta de investigación. Esa averiguación previa, si tenía los elementos suficientes para poderse consignar ante un juez, lo hacían, ya sea pidiendo una orden de aprehensión cuando no estuviera detenida la persona o pidiendo una orden de citación cuando ya hubiera fijado alguna fianza. O si iba detenido la persona, si iba detenida, se le solicitaba al juez que declarara que estaba bien detenido, una legal detención, y tomarle su declaración preparatoria y resolverle su situación jurídica con un auto de formal prisión o un auto de libertad, Ujú. que ahora es el auto de vinculación o no vinculación a proceso. Y cuando ya estabas en ese momento que ves los cuerpos, que ves realmente el crimen ya materializado, ¿era lo que te imaginabas cuando decías, yo quiero ser Ministerio Público? No, para nada, no te digo que era muy romántico mi ideal de investigar y perseguir delitos, como dice el artículo 21 constitucional. Ujú. Ya viendo la realidad de las cosas, la crudeza de la situación, de cómo unas personas se animan a hacer este tipo de actos, de conductas, y cómo ver el cuerpo ahí ya inerte, sin vida, sí, la verdad que sí pega, sí te impacta. Después, ya con el tiempo, sí te va haciendo como un poquito más frío, como que ya vas asimilando este tipo de situaciones, pero no deja de impactar. A mí lo que más me impactaba era cuando veía, por ejemplo, cuerpos sin vida de menores de edad, porque yo tenía hijos chicos en ese entonces, Claro. entonces se decía que duro para la familia de esto. ¿Y qué era cuando tú veías los cuerpos donde se suicidaban? Ujú. ¿Cuáles eran los móviles? ¿Qué era lo que tú descubrías? ¿Por qué lo hacían? En algunos casos que yo tuve, tenían problemas con la pareja, problemas económicos. También me tocó ver personas que eh, eran homosexuales y problemas con la familia que no los aceptaba. Sí, vi varios de ese tipo. Sí. Entonces, si no aguantaban, no veían alguna otra salida y optaban por ese acto. Sí. ¿Y alguna vez te tocó de que no eran suicidios? Descubrir que
que estuvieran que alguien inventados. participó, sí. No, fíjate que no. Siempre se hacía una buena investigación en el lugar de los hechos, obviamente para verificar que no fuera un homicidio en vez de un suicidio. Pero a mí no me tocó, pero sí supe de casos donde aparentemente era un suicidio, pero ya con las investigaciones se daban cuenta y se acreditaba científicamente que no había sido suicidio, que había sido un homicidio. Ujú. Pero sí se ha dado los casos en ese caso. Y ahora, como Ministerio Público, que es el investigador de los hechos, me imagino que alguna vez tuviste, pues, alguna persona como diciendo, pues, párale. Sí, fíjate que directamente no. Cuando estuve en el municipio de Pabellón de Arteaga, ahí duré 5 años. Ese partido judicial abarca 4 municipios: Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo, Asientos y San José de Gracia. Y tiene mucho trabajo. Penalmente tiene mucho trabajo, hay muchos asuntos. Entonces, ahí en alguna ocasión estuve investigando a policías municipales de Pabellón por cuestiones que, ya es que hay una zona de tolerancia que le llaman el Charquito. Entonces, había como unas 10 denuncias de personas que saliendo de ahí, a lo mejor tomadas, denunciaban a los policías porque los detenían, los golpeaban y les robaban su dinero. Exactamente. Entonces empecé a investigar a los policías, pues haciendo mi trabajo como debía hacer. Y sí recibí amenazas con post-its, con papelitos que me dejaban en el vehículo que yo traía, que era oficial, era un tipo patrulla, era un Suru. Me dejaban ahí papelitos donde decía que le bajara de así, 2 veces fue esa vez. Y en algunas otras ocasiones, ya cuando era la época donde sí hubo varias ejecuciones de policías aquí en Aguascalientes, después del Jueves Negro famoso, en 2 ocasiones sí me percaté, al parecer como que me iban siguiendo en la patrulla. Pero ya saliendo del municipio de Pabellón, ahí se retiró, se regresó. Pero otro me siguió hasta a la altura del municipio de San Francisco de los Ramos. Sí, claro que sí te impacta, ¿Pero qué hiciste? ¿Aceleraste? No, más bien no quise hacer nada de eso, nada más iba checando por el retrovisor que no se acercaran. Si se iban acercando a algo, sí, pues iba a correr hacia la comandancia de San Francisco del Óramo, que también tiene otra historia ahí muy impactante. El Jueves Negro es una historia local muy trágica aquí en Aguascalientes, pero seguramente hay gente que no sabe qué fue el Jueves Negro. El Jueves Negro hubo un accidente en la carretera, sí, acá por la cantera, ahí por donde está la Universidad del Valle de México, más o menos, bien no sé el lugar, pero es en esa carretera. Hubo un accidente, una camioneta se dice que se volcó por la alta velocidad. Entonces, las personas que iban adentro, llegó otro vehículo y empezaron a sacar, al parecer, armas de fuego de alto calibre de la camioneta volcada. Cuando llegaron los policías, algunos tránsitos y algunos policías preventivos o municipales de Aguascalientes, se desató la balacera y mataron, me parece que a 4 o 5 policías. En aquel entonces ni usaban chaleco. A partir de ahí ya se les el protocolo. Y fue un efecto cadenita, o sea, Sí, se de ahí. desató en todos lados la violencia y en ese momento tú seguías de Ministerio Público Sí, estaba en Pabellón, y exactamente. te toca eso. Sí, fíjate que ese día del Jueves Negro yo estaba en Pabellón y ya recibí la indicación de mis jefes que me presentara en el municipio de Asientos porque había una persona que había fallecido. Entonces, la unidad que se encargaba de ir a ver las personas que fallecían, periciales y policía ministerial y el Ministerio Público, pues estaban ocupados haciendo el levantamiento de los cuerpos de los policías de ese Jueves Negro. Me mandaron a mí, fui a Asientos, era una persona que en la vía pública se había caído, o sea, se desvaneció, y falleció ahí. Entonces fui yo ¿De la misma caída? no, estaba enfermo, se murió de enfermedad. Y ya se checó a la persona con el médico tratante, que era de la clínica de salud de ahí, del Instituto de Salud. Lo checó y se determinó que fue por enfermedad. Ya era una persona hipertensa y diabética y ya de mayoría de edad. Pero lo curioso es que estando ahí me reportan otra persona en la comunidad del Polvo, una persona de 103 años, una mujer que falleció en su domicilio. Te digo, en aquel entonces tenías que ir a verlas de todos modos para checar que no hubiera sido un homicidio, que no hubiera algo extraño, algún objeto extraño a la causa de la muerte. Fuimos y vimos a la señora ya viejita, de 103 años, imagínate. No, pues en su cama, ahí falleció y también el médico tratante expidió. ¿Vivía sola? No, vivía con familiares, más estaba en un cuarto sola, pero ya fue propio de la edad, dijo el médico. Lo que se buscaba ahí era que si un médico
normalmente el tratante expide el certificado de defunción, ya lo que es la Procuraduría en ese entonces ya no tenía participación, ya no era necesario llevarte el cuerpo para hacerle alguna necropsia, porque se determinaba que había sido por enfermedad. Pero no quedó ahí, me reportan otra persona, una mujer que tenía cáncer en su domicilio en Villa Juárez. En Villa Juárez también fuimos a verla. Ahí lo curioso fue que quien me iba guiando ahí era el director de seguridad pública de ese entonces, municipal de Asientos. Cuando llegamos a esa casa, que nos bajamos, yo me bajé de mi vehículo, de la patrulla, y el director de su patrulla, para llegar a la casa a ver el cuerpo, me dice, licenciado, aquí es un picadero. Digo, hasta ahorita me dices, Sí. oye, pues, ¿A qué hora era? eran como las 5, no, como a las 6:30 de la tarde. Sí, porque empecé más o menos a las 4 de la tarde. Ya el sol ya estaba por Ya bajar. estaba por bajar, exactamente. Me dijo que era un picadero de drogas ahí, o sea, que venta de drogas. Le digo, y apenas me dices, o sea, capaz que nos reciben a balazos o algo. Sí. No, era la mamá de los muchachos que se dedicaban a eso, al parecer. Y sí, falleció de enfermedad también, había tenido cáncer y murió. Pero luego me reportaron otra persona, la verdad no recuerdo dónde. Fueron 4 personas que me reportaron En ese esa mismo día. tarde, sí, esa tarde nada más, y nada más en el municipio de Asientos. Ujú. Me tocó ir a hacer el levantamiento. Afortunadamente ninguno se trataba de un homicidio, todos fueron por enfermedad. Ujú. Pero sí, me impactó que en un rato tuve 4 de esos tipos de asuntos, juntamente con el Jueves Negro. Entonces, quiere decir que ese día, pues, andaba suelto el diablo, yo creo. Así es, yo creo. ¿Y manejabas una historia de Mineral del Oro? De... ¿O algo así dijiste del oro? No. ¿De qué sería? Así me dijiste. Creo que así escuché. Donde decías, y sucedió algo muy particular escuché oro. ¿Pero cuál era el hecho? No sé, me dijiste. No. Después Ahorita. del jueves negro dijiste "Hubo una situación muy particular". No, eso de los 4, Ok, fue eso. fallecidos. Sí, en Ok. Asientos. Y luego me imagino, ¿tú recibías denuncias? Sí, ¿Sí? recibía denuncias. Ahí en la agencia del Ministerio Público se recibían denuncias. También hacíamos conciliaciones para también tratar de que la gente rápido recuperara su daño o llegaran a un convenio. Y también estaba adscrito al juzgado de Pabellón de Arteaga. O sea, hay procesos penales donde hay diligencias, hay testimonios, hay pruebas, hay que estar al pendiente de ese. Entonces me tocaba hacer la integración de averiguaciones previas y también llevar los procesos penales. Ujú. Ahí me tocó un asunto muy, muy delicado de un secuestro y posterior homicidio de una persona que su familia tenía el negocio de carnitas muy famoso ahí en San Pancho, no sé si puedo dar el nombre, Bueno, mejor así. una persona X. Sí, lo secuestró porque era muy ostentoso, andaba en bicicleta, pero muy ostentoso con joyas, anillos, cadenas, entonces pensaban que tenía mucho dinero. Que San Pancho es famoso por las Por las carnitas. carnitas, sí, y hay un negocio en particular, son varios hermanos que ahora ya se separaron, bueno, y lo secuestró ese señor y apareció muerto a los 3 días. Después de un año empezó a haber indicios de que había pasado y me tocó integrar ese, juntamente con otro compañero que ahora es mi compadre y ahora es juez de distrito en Jalisco, en Guadalajara. Nos tocó integrar esa averiguación previa y estuvieron detenidos primero 2 personas que eran hermanos y después un tercero que fue el que planeó todo ese secuestro. ¿Qué cambió? ¿Qué descubren en eso? No, pues empezó a ver, la esposa de uno de los inculpados se enojó con ellos y empezó Habló, como se dice, a cantar. Habló, exactamente. le puso dedo. Pero bueno, no basta con su simple No, declaración. se recabaron muchas pruebas y sí, había suficiente para... El auto de formal prisión sí lo soportó. Y sí, duraron varios años en la cárcel. Ya no sé si sigan ahí o ya compurgaron, la verdad. Ajá. Pero sí. Y de esas veces donde a ti te toca recibir la denuncia, porque estamos hablando de hechos, dime si es correcto, que son en flagrancia. Muchos sí. Que en ese momento ya ocurrió el hecho, ¿no? Pero hay Ujú, veces donde ya había ocurrido y van y te denuncian. sí. ¿Tú recuerdas algún caso que te haya marcado de un señor o una señora que esté declarando en tu Sí, fíjate que hubo un asunto muy curioso. Unos recién casados, tenían como un año de casados, jovencitos los muchachos. La señora, la mujer, fue a denunciar al marido porque después de una fiesta en la que fueron familiar, regresando, la obligó a tener relaciones. Y fue y lo denunció, entonces se acreditó efectivamente que había sido violada Ujú. porque fue sin su consentimiento.
Entonces ya se integró la averiguación previa, se acreditó que sí había indicios y elementos para consignarse. Se lo mandé con el juez de pabellón, y en ese caso era juez mixto, veía todas las materias, civil, mercantil, familiar, penal. Y decretó la legal detención, le tomó la declaración preparatoria y le dictó auto de formal prisión. Y se quedó. Se quedó procesado. Y en represalia, la mamá de ese muchacho se presenta en la agencia del Ministerio Público conmigo y me dice, vengo a denunciar a mi nuera, o sea, la que denunció a su hijo, y sí, a su mamá, dice, porque mi nuera tuvo un aborto hace unos meses con una doctora en San Pancho, ahí tuvo el consultorio y se llevaron el cuerpo, dice, y lo tienen enterrado en una maceta ahí en la sala de su casa. Le digo, ¿segura? Yo realmente pensé que era algo inventado. Inventado por coraje, por ¿no? coraje, por lo que había pasado. Pero ella quiso denunciar, o sea, no dejó de insistir en denunciar, pues se levantó la denuncia y sí, obviamente, mandé primero otros dos testigos que me dijeran más o menos la historia, a ver si era cierto, yo para corroborar y poder mandar yo a periciales, a servicios periciales o a la policía ministerial para hacer esa investigación. Después los testigos sí me corroboraron la historia de ella en ese sentido y se mandó pues a periciales y a policía ministerial a hacer la investigación y efectivamente en la maceta que tenían ahí en la sala estaban los huesitos de un feto, pues, del cuerpo de un menor. Más o menos, ¿en qué meses se había quedado el bebé? Mira, pericialmente me dijeron, recuerdo, creo que eran 21 semanas, 21 o 24 semanas. Entonces ya pasó 5 meses más o menos. Sí, y entonces hay una norma oficial mexicana que dice que si un médico, o sea, se da cuenta de un aborto o pasa un aborto, depende de la data de edad del feto o del niño, del bebé. Creo que a partir de 19 semanas se tiene que dar aviso a la autoridad ministerial para que se hagan las investigaciones. Y si es menos de 19, entonces no es necesario, que el médico puede hacer o la familia puede hacer lo que quiera con el feto. La muchacha, la que abortó, dijo que fue a revisión con una doctora, la que llevaba su proceso de embarazo, que se sentía mal, que le dolía, le dio una pastilla, que la mandó a caminar, cuando regresó entró al baño y fue donde arrojó el feto. Que la doctora le decía, no, pues si quieres déjamelo, así, si quieres déjamelo. Mira cómo tengo mi jardín lleno de flores bonitas. Así, eso dijo la muchacha que había dicho. Entonces, con ese dato de periciales, cuando determinan que tenía 21 semanas, me parece, entonces ahí pudiera haber incurrido la doctora en responsabilidad porque no dio aviso a las autoridades, pero ella aseguraba que eran 19 semanas, que no eran 21, según sus cuentas y sus cálculos, pues, como lo hacen los ginecólogos. Entonces, pues ella se defendió en ese sentido. ¿También le investigaron o sí fue? Sí, también se investigó. Obviamente, cuando se recuperaron los huesitos del niño, no estaban completos, pero sí se formaba más o menos el cuerpecito con los huesitos. Se investigó a la doctora. En ese inter yo hice un examen de oposición para secretario de Acuerdos en el Poder Judicial y quedé y me hablaron. Entonces yo ya dejé esa investigación a la persona que se quedó en mi lugar y sinceramente ya no supe qué pasó después, pero sí se me hizo curioso y raro que tuvieran un feto en una maceta. Decía la mamá de la muchacha que la muchacha sí lo había dejado con la doctora, el feto, pero que cuando ella se enteró dijo, no, es mi nieto, yo voy por él, y fue por él, se lo quitó a la doctora, y que en el camino iban pensando dónde enterrarlo, y que habían dicho que en el rancho, me imagino que tienen algún terreno, que en el rancho lo iban a enterrar, pero que dijo la señora, no, porque los perros lo van a escarbar y lo van a sacar y se lo van a comer, entonces no, y decidieron ponerlo en la maceta. Que por cierto... ¿Regresarlo? No, o sea... En otra maceta. No. Cuando lo sacaron del consultorio de la doctora, decidieron meterlo en la maceta. O sea, de ahí lo metieron y ya lo dejaron. Y le rezaban. Y esa maceta tenía una flor muy bonita, o sea, no sé si tenga algo que ver las vitaminas, propiedades que tenga un cuerpo para que
pase eso, que florezca, pues, por lo que dijo la doctora, que tenía su jardín muy bonito con muchas flores. Que se quedó en el dicho, me imagino que no Se, fueron a que, checar el jardín de... se quedó en el dicho. Me parece que sí le iban a ir a hacer un tipo cateo para investigar eso, porque capaz que ahí había más. Digo, pudiera ser, Sí. ¿verdad? Que había más cuerpos. Y ya tocando el tema de los cateos, que el cateo, para quien no sepa, es entrar sin el consentimiento de la persona, pero por orden judicial, Con orden judicial. a una casa. Es la A un, violación del domicilio. a un domicilio, siempre y cuando la fiscalía acredite, pues, qué es lo que quiere encontrar. Obviamente tiene que haber una carpeta de investigación previo a eso para que sea el antecedente. Puede ir a buscar objetos o puede ir a buscar personas para aprender personas. Entonces, se lo tienes que pedir al juez, en este caso, en este momento, al juez de control, anteriormente al juez penal, que estuviera de turno en ese sentido, y acreditando esos extremos, pues, que quieres buscar porque estás investigando cierto delito, el juez lo autoriza, que el Ministerio Público vaya acompañado de 3, 4, 5 policías, lo que pida el Ministerio Público depende de lo que vayan a buscar. Y sí, efectivamente es una intromisión al domicilio sin consentimiento de su propietario o de su morador para hacer esa diligencia, de la cual tienes que levantar un acta pormenorizada y informarle al juez que te autorizó ese cateo. Lo que encontraste, o si no encontraste nada, Exactamente, entonces tienes que... ¿te tocó ejecutar alguna? No, no me tocó. Bueno, sí, sí, sí te creas. Hay un pabellón, ejecutamos una orden de cateo para buscar a una persona que tenía una orden de aprehensión. Se decía, dijeron los policías que la andaban buscando, que se metió a esa casa, que era su casa, eso era su domicilio. Pero entonces se pidió la orden de cateo, la obsequió el juez mixto, el juez penal. Fuimos, pero no encontramos a nadie. No encontramos a nadie. Se buscó, y no encontramos. Yo creo que se fue por otro lado. Pero después sí lo detuvieron, ya en otro lugar. No necesariamente con esa orden. Y ya cuando te das cuenta, vamos, cuando entras de secretario de acuerdos, ya no estás en el campo de acción. Exactamente. ¿Sientes un alivio? ¿Qué sientes ahí? Fíjate que no, al contrario, yo extrañaba la adrenalina, es algo adictivo trabajar en la Procuraduría de Justicia. Eh, Cuando te reportan una persona que ha fallecido en un accidente o algo, pues tienes que ir rápido porque es peor si es en la vía pública, tienes que ir a hacer el levantamiento pronto para que se restablezca la vialidad, ¿verdad? Pero sí, la adrenalina que se maneja es muy fuerte, muy alta. Yo extrañaba eso. Algún amigo, buen amigo, abogado, muy sabio él, me acuerdo que lo vi ahí en el juzgado, yo cuando ya era secretario de acuerdos, y me pregunta eso, que extrañaba. Le digo, bueno, pues el tener el mando, porque yo, siendo Ministerio Público, pues yo tenía el mando de mi oficina, yo decidía quién consignar, quién no consignar, qué investigar, qué no investigar, o sea, todo conforme a derecho. Entonces me decía él que era bueno también que estuviera de un lado y de otro para que cuando estuviera más arriba, refiriéndose a juez, supiera y tuviera la sapiencia para decidir las cosas de mejor manera. Y fíjate que ahora que soy juez penal, valoro mucho ese consejo que me dio porque sí es cierto, la experiencia que te da el haber sido agente del Ministerio Público, que es la parte acusadora, investigadora de los delitos, y ahora estar del otro lado ya como juez penal en el área de ejecución, pues ya me doy cuenta y estoy actuando en la última etapa de lo que es el procedimiento penal, lo que es la ejecución de las penas que se le imponen a una persona en una sentencia. Y eso es lo que yo extrañaba más, fíjate, la adrenalina de estar levantando denuncias, yendo a hacer levantamiento de cuerpos, a veces de los cateos. Muchas veces también te reportan a personas lesionadas en los hospitales, tienes que ir a saber qué pasó, ¿verdad? Si está balaceada, para iniciar las investigaciones, la averiguación previa. Todo eso te genera mucha adrenalina. Claro. Y fuera del aire nos decías que inclusive te tocó una balacera. Sí, fíjate que en ese tiempo, vuelvo al tiempo de que después del Jueves Negro, hubo una época aquí donde hubo varias ejecuciones a policías y a otras personas, pero también a policías, tanto municipales, ministeriales, compañeros míos, y estatales. Y en esa ocasión, recuerdo que yo iba ya rumbo a la Procuraduría, siempre llegaba a la Procuraduría por si había detenidos, por expedientes, etcétera. De ahí ya partía yo a Pabellón de Arteaga. Me habla un amigo que era secretario de acuerdos en el juzgado y me pregunta, ¿dónde vienes? ¿Ya vienes para Pabellón? Digo, voy a llegar a la Procuraduría. Me dijo, chécate en el radio, dice, hubo una balacera en la comandancia de San Pancho, de San Francisco de los Romos.
Entonces ya puse el radio y sí, efectivamente estaban ya narrando todo lo que había pasado. Cuando ya salí de la Procuraduría, yo fui y llegué al lugar de los hechos, porque San Pancho pertenece al partido judicial, al tercer partido judicial de aquí de Aguascalientes, donde el juzgado sede está en Pabellón. Entonces, el Ministerio Público de Pabellón le tocaría investigar todo lo que sucede en San Pancho. Entonces yo llegué por si me tocaba hacer algún tipo de investigación y también para que no me contaran después cómo estaba. Ya era ver exactamente. Y sí, efectivamente, alrededor de la comandancia del edificio, tapizado de casquillos de diferentes calibres, pero tapizado. El calibre más grande que vi, o el casquillo más grande que vi, estaba un poquito más grande que esta tapadera y así de alto. Dicen que era calibre 50. Ajá. Había muchos de esos. Y una granada que no explotó, no se accionó. El ejército llegó, le tapó con costales de arena y la hizo detonar. Muy fuerte, por cierto. O sea, todos nos cubrimos, pero sí se oye muy fuerte, a pesar de que estaba totalmente tapado con costales de arena. Hubo 2 personas que murieron, 2 policías, el que estaba en la puerta de entrada del estacionamiento de la comandancia, y un policía que desde aproximadamente unos 150 metros de retirado con su patrulla, les empezó a tirar balazos a los sicarios, en ese caso, pero se decía que eran alrededor de 19, 20 camionetas de sicarios. Sí, Pues, sí, ¿qué sí. hacía el pobre No, hombre? ¿qué hacía? Se acabó sus municiones del arma corta, era una escuadra, y también sus municiones del arma larga. No me recuerdo qué era, un rifle, no sé qué. Se acabó sus municiones. En cuanto pasó eso, al parecer, o sea, la hipótesis que manejó periciales y policía ministerial es que se dejan venir las patrullas, las camionetas contra él, y él corre por el monte rumbo hacia donde está ahorita lo que es el rastro municipal, o el rastro de ahí en San Francisco de los Romos. Empieza a correr y le dan unos balazos en la espalda, entonces cae boca abajo. Y los indicios indican que le pasaron por encima las camionetas, aparte de los balazos y quedó. O sea, total salvajismo. Sí, salvajismo, sí. Se llamaba Clemente, ese policía. 2 días antes había estado en la agencia del Ministerio Público, me llevó un detenido, fíjate. Entonces, él había sido militar. Yo creo que por eso él respondió, Claro, tirándoles, defendiendo, pues. Porque luego se cuentan de otros casos que mejor se esconden. No, él sí respondió. Yo creo que le salió su lado militar, su lado de buen policía, pero pues eso le costó la vida. Qué bárbaro. Sí, estuvo muy crítico. Entonces yo ya me fui a mi oficina, a lo que es Pabellón. Obviamente allá yo tenía un destacamento de policías ministeriales, un comandante y policías que me ayudaban con las investigaciones. Pero ese día, pues todos estaban en el lugar de los hechos, resguardando, porque luego se tenía el temor de que van a regresar, y van a reventar y van a rematar, decían. Entonces, toda la policía ministerial que le tocaba en Pabellón se encontraba en San Pancho, cuidando y investigando los hechos que habían sucedido. Y yo llego a la oficina y a los 10 minutos, perdón, llega una chica que yo tenía de servicio social, estaba en recepción, me dice, vienen dos policías federales que quieren hablar con usted. Entonces yo le dije, háblele al comandante o a un policía ministerial que esté, ¿verdad? Para que venga. ¿Que ellos le atiendan? No, para que estuvieran conmigo. Okay. Y ya me dijo, no, es que no hay nadie, todos están en San Pancho. Ok, no, pues páselos pues. Y fíjate que llegaron 2 personas. Uno sí parecía militar, o sea, el cabello así muy cortito, muy a la fleta, y con su arma larga así aquí al hombro. Colgada ahí. Uno de ellos. El otro ya venía él le venía como muy sport. El otro venía un poquito más formal, camisa y pantalón. Pero la forma de identificarse, uno de ellos saca al parecer una identificación y me dice, venimos de la PGR, pero así muy, de la PGR. No te dejó ver. No me dejó ver exactamente, luego la guardó. Entonces me llamó la atención eso. Dice, venimos a preguntarle para saber si ya tienen alguna línea de investigación de lo que pasó en San Pancho. Entonces yo me sorprendo y le digo, ¿de lo que pasó ahorita en la comandancia? Sí. Le digo, pues no creo que tengan una investigación, porque si me apura poquito y va al lugar de los hechos, todavía están haciendo levantamiento de indicios. O sea, no creo que ya hayan empezado una averiguación por escrito. Ya a lo mejor ya tiene número, pero están haciendo las actas de levantamiento de los indicios. Luego, pero yo creo que eso debería de preguntársele a nivel directivo, le dije yo. No sé, su delegado con el procurador. Dijo, no, dice, pero es que sabemos que lo que pasa en San Pancho le toca a usted aquí
investigarlo. Por eso queríamos saber si ya tenían alguna línea de investigación, porque también le atañe a la Procuraduría General de la República, eso me dijo. Le digo, no, pues la verdad no tengo yo nada, fui a ver el lugar, pero no tengo ninguna investigación. La van a iniciar allá en Aguascalientes y apenas están levantando los indicios. Entonces, la verdad que se me hicieron muy sospechosos. Sinceramente, yo pienso que ellos estaban con las personas que hicieron esa balacera por la forma en que se condujeron, porque no tenían por qué ir a preguntarme a mí. Aparte, pues ese tipo de información lo manejan efectivamente a nivel directivos o directores o delegados con sus procuradores o con el procurador. Y te digo, y todo ni siquiera levantaban la totalidad de los indicios. Entonces, a mí se me hizo muy Sí, sospechoso. como Ministerio Público, pues no puedes estarle dando la información a todas las personas, sobre todo por lo delicado Lo que había delicado, pasado. exactamente. Yo dije, no, pues que vaya y pregunte allá. Si quiere, vaya a ir. Ah, no, después preguntamos. Pero Ujú. no sé, siento que fue como una intimidación por si me tocaba a mí hacer la investigación. Que en ese entonces había una agencia especializada, era la 7, la número 7, que se encargaba de investigar todo este tipo de eventos, de delincuencia organizada, de secuestros, ejecuciones. Entonces, no me la dejaron a mí en pabellón. Afortunadamente, ¿por qué? Porque ni siquiera teníamos todos los elementos eh, técnicos, periciales, policías para hacer la investigación. La agencia 7 se especializó en eso, incluso era antisecuestros, así se llamaba la agencia. Entonces ellos tenían el personal, todo periciales, todas las herramientas necesarias para hacer este tipo de investigaciones. Pero sí se me hizo muy sospechoso. Y sí, claro que te da temor, sí da temor. ¿Y cómo te conviertes en juez? Ahora lo que ok. Intenté ser, el Poder Judicial regularmente sacaba convocatorias para secretarios de acuerdos. Intenté en una ocasión, me inscribí, me quedé a unas milésimas del mínimo requerido, que era 8, me quedé a 7.97, 7, algo así. No quedé. En la segunda oportunidad, al año siguiente, que hubo otra convocatoria, presenté y ahí sí quedé habilitado. Te habilitaban por 2 años, dice la ley orgánica del Poder Judicial. Si en esos 2 años te hablan y te dan la oportunidad, pues ya la hiciste. Y hay que mantenerse, obviamente, ¿verdad? Si se pasan los 2 años, pues ya se acaba tu habilitación y tienes que volver a hacer otra. Entonces a mí, como al año y 8 meses más o menos, el Consejo de la Judicatura Estatal, de ahí del Poder Judicial, me mandó a hablar, me llamó y ingresé al juzgado primero penal como secretario de acuerdos. Como segundo secretario de acuerdos, al mes y medio el juez me nombró primer secretario de acuerdos ahí en ese juzgado. Duré 2 años y medio aproximadamente. Luego me cambian al juzgado sexto penal. Esos 2 juzgados creo que eran bueno, me enseñaron mucho. La verdad, los jueces de ahí les aprendí muchísimo. En el juzgado primero ya falleció el juez, se apellidaba Contreras. En el sexto penal todavía está en funciones, el que está bajo de juez, está como juez de control. Y la verdad que a los dos les aprendí mucho. Duré como secretario de acuerdos 7 años. En ese inter, el juez sexto penal me nombró proyectista de su juzgado. Proyectista es quien le ayuda en la elaboración de las sentencias definitivas. Secretario de acuerdos, integras los expedientes para entonces ya dejarlos en estado de dictar sentencia. Ya con todas las pruebas. Ya con todo lo que se exacto. Y el proyectista es el que ya se pone a valorar esas pruebas, juntamente con el juez, con la opinión, y se hace el proyecto de sentencia, se le pasa al juez, y si la autoriza, pues ya se publicaba así. Entonces tú ya proyectabas, por eso proyectabas si una persona era inocente o culpable. Sí. Fíjate que como secretario de acuerdos también te toca hacer el auto de formal prisión. En aquel entonces, como estaba diseñado el sistema, que era escrito, o sea, todo lo contrario a lo que es ahora la oralidad, un auto de formal prisión, o incluso desde que girabas una orden de aprehensión, ya era el 80% de una sentencia. ¿Por qué? Porque hablábamos de la fe pública del Ministerio Público. Lo que se integraba ya primeramente en la Procuraduría General de Justicia ya era casi prueba plena, a menos que en el proceso ante el juez ya la defensa descargar la acusación. Exactamente, ya desvirtuara esa acusación, las pruebas. Pero una orden de aprehensión ya casi era un 75-80% de una sentencia. Entonces, los autos de formal prisión que me tocaba a mí hacer como secretario de acuerdos, pues me servían cuando fui proyectista para hacer
las sentencias, las hacía más rápido, más digeribles, porque ya aparte de que conocía el expediente, ya tenía yo todo preparado de tal forma que me sirviera para dictar una sentencia. Y aunque no era juez, como secretario de acuerdos, me tocó ver infinidad de casos secuestros, de un estudiante de la Universidad Galilea, que en aquel entonces estaba en funciones, y hubo un rescate por parte de policía estatal, era cuando estaba se llamaba Eugenio Eddie, Eddie, que ya falleció. que ya falleció, exactamente, él era el secretario de Seguridad Pública del Estado. Hubo un rescate del plagiado y se detuvo a 4 personas, 2 ex policías ministeriales que estaban cuidándolo, otra persona que ayudó en el secuestro, y el dueño del predio era un señor ya mayor de edad que sabía que tenían una persona secuestrada ahí y les cobraba siempre, ¿cuándo lo van a pagar? Pues espere, es que no han dado el rescate, le decían. Ajá. Y entonces a los 4 quedaron detenidos esas personas. Y se les sentenció alrededor de 35 años. ¿Cómo que? Me tocó a mí hacer algunas sentencias. El auto de formal prisión y después la sentencia de algunos de ellos. Y hay delitos que en concurso, es una figura legal, se acumulan las penas. Sí, ¿Cuál es la pena más larga que te ha tocado eh, ver? A de lo ver, mejor ahora ya como juez de ejecución me imagino que tienen muchas más sentencias. sí, me tocó ver una de, me parece que 103 años, Sí. delitos sexuales, porque eran muchas víctimas menores de edad. ¿Cómo que? Delitos sexuales. 103 años me parece. Ajá. Los secuestros, lo que he visto mínimo 50 años a cada persona. Ese es de lo más Ajá. penado que me ha Y ahora como tocado. juez de ejecución te toca verificar que se cumplan las penas. Así es, cuando están detenidos, hacemos el cómputo de la prisión que le corresponde. Hay que tomar en cuenta la prisión preventiva, que es el tiempo que está detenido antes de que se dicte su sentencia, que causa ejecutoria la sentencia. Se le abona, se le debe de abonar la prisión preventiva. Es decir, si se le condenó a 10 años, pero tuvo un periodo de 1 año en prisión preventiva antes de que causara ejecutoria la sentencia, se le debe de contar pues desde que se detuvo, se le descuenta ese año. O sea, los 10 años no empiezan a contar a partir de que se dicta la sentencia, cuentan a partir de que fue detenida la persona. Ujú. Si una persona fue detenida a las 23 horas con 50 minutos, por decirlo, del día de ayer, ya le cuenta como un día completo para efectos de su compurgación. Y sí, efectivamente, la figura de los concursos, concurso ideal y concurso real. El ideal es que con una sola conducta se producen varios resultados, ¿sí? Como por ejemplo un accidente, un choque. Puede haber daños, lesiones y homicidios, ¿verdad? Es un concurso ideal. Y el concurso real es que con pluralidad de conductas se producen pluralidad de resultados. Ahí, en este caso del concurso real, se le aplica para cada delito demostrado la penalidad que le corresponde y para efectos de ejecución en sentencia se unifica en una, se hace la sumatoria de cada una de las penalidades de cada uno de los delitos. Y en el concurso ideal se toma en cuenta la penalidad del delito mayor y se le aumenta, me parece que 2/3 partes, no recuerdo bien esa parte, se le aumenta, entonces es poquito menos, pero en el concurso ideal, como son varias conductas delictivas, se le castiga pues individualmente y se unifica para efectos de ejecución. Ujú. Y sí, 103 años fue esa sentencia eh, por varios delitos Ya no, sexuales. ya no va a salir. No, ya era una persona, no recuerdo, pero de más de 30 años, entonces Ujú. va a ser difícil que, Sí. incluso, o sea, existe en la Ley Nacional de Ejecución Penal beneficios, la libertad condicionada con el 50% de la pena de prisión que la compurgue, con otros requisitos puede salir antes. Para delitos culposos. No, también para delitos Dolosos. dolosos. Para culposos me parece no, sí es el 50% igual. Ujú. Y para la libertad anticipada es con el 70%. Y ahí termina su proceso, porque se extingue lo que le resta. Si lleva de 10 años, por ejemplo, ya lleva 7, puede pedir la libertad anticipada y los 3 años que le restaban se extingue para que ya pueda irse a su casa ya en libertad absoluta. Que eso es lo que juzgas, o por eso eres juez. Sí, exactamente. Me piden beneficios, tienen que reunir los requisitos, que esté pagada la reparación del daño, la multa, que no exista un riesgo para la víctima, el que lo externen, que no tenga otra sentencia condenatoria firme, o sea, que no tenga antecedentes penales, que no esté procesado en otro asunto, que amerite prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva, depende del beneficio. Y lo del
cumplimiento de la pena de prisión, el 50% en la condicionada y el 70% en la anticipada. Se hace un mini juicio, por decirlo de alguna manera, ya como juicio oral. Se inicia la controversia por escrito, ofrecen los medios de prueba y en la audiencia se tienen que desahogar las pruebas ante el juez. Ahí se videograba, hay debate exactamente. Entonces, ahí el juez tiene que decidir, tenemos que decidir si se le concede o se le niega. Obviamente cuando se les niega, pues se enojan, ¿verdad? Se molestan. Obviamente hay recursos, se pueden ir al recurso de apelación, incluso después de la apelación se pueden ir al amparo. Sí han revocado, sí hay modificaciones, pero en general, pues sí se han sostenido las resoluciones en base al criterio que hemos tenido. Somos 2 jueces de ejecución, entonces sí estamos a la par en los criterios más o menos para estar uniformes y dar una justicia pues igualitaria. Y juzgas también los reconocimientos de inocencia. No, ahora no, fíjate, anteriormente sí nos correspondía a los jueces de ejecución, ahora la ley nacional establece que es el Tribunal de Justicia. Es segunda instancia quien le toca ver eso. En este caso le tocaría, hay una magistratura especializada en adolescentes y en ejecución de sentencias. Le tocaría a esa magistratura resolver lo que es los reconocimientos de inocencia. Anteriormente había hasta el indulto que le tocaba cuando la ejecución le correspondía al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, no al Poder Judicial. Recordemos que a partir del 2008 pues hubo la reforma para que ya la ejecución la conociera también una autoridad judicial, pero antes era el Ejecutivo, el gobernador podía indultar a personas. Me tocó ver varios indultos. Que fuera el delito que sea. Ahí sí no había restricción. Para los beneficios, fíjate que bueno que tocas el tema, para los beneficios que están ahorita vigentes, son 3 delitos por los cuales no se puede otorgar esos beneficios: delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. En esos casos no se les puede dar ningún beneficio. Tienen que compurgar la totalidad de la pena si es que alcanzan. Porque, por ejemplo, es buena conducta. Que tiene buena conducta. Que se sometan como cursos al plan de actividades, sí, que tengan participaciones en cursos, conferencias, talleres, capacitaciones. Ese es el plan de actividades que se les ofrece. El plan de actividades es para que puedan lograr una reinserción social, es decir, que se reintegren a la sociedad de una manera adecuada, con herramientas en su entorno pues, familiar, laboral, educativo, etcétera. Pero principalmente, como lo reza el artículo 18 constitucional, para que no vuelva a cometer un delito esa persona. Se supone que la reinserción social para eso es, para volverlos a reencauzar su actitud para que no vuelvan a cometer un delito. Sí. Ahora, un tema muy polémico, y me gustaría que nos hablaras de ese tema, es que a veces se clasifica a los cerezos, centros de reinserción social, el penal, las cárceles, como las escuelas del vicio, donde sí, muchos dicen, es que antes no sabía hacer cosas, entró a la cárcel y ahora sí ya le enseñaron y cuando salió, ejecutó. ¿Eso qué tan real es? Bueno, yo creo que eso depende de cada interno, cada persona que esté privada de su libertad. Déjame decirte que yo me ha tocado liberar con beneficios a personas que han estudiado ahí. Me tocó liberar a una persona que salió como licenciado en Derecho. Ahí lo estudió, estuvo 17 años, de un total de 27 por un homicidio. Normalmente las personas que están sentenciadas por este tipo de delitos dentro de la cárcel, podemos decir que son como un modelo de internos. No se meten en problemas, no tienen notas de conducta, no tienen reportes, se ponen a trabajar, se ponen a estudiar, diferente a las personas que ya tienen pues otro tipo de cultura, ¿verdad? Que son sicarios, que son secuestradores, que son asesinos, son rateros incluso, que roban. Pero hay gente que sí aprovecha pues su estancia ahí para mejorar en su persona y en su entorno. Pero obviamente hay gente que no, por eso te digo que yo creo que depende de cada interno. Quien quiere aprender mañas de otras personas, pues lo va a hacer. Obviamente, o incluso pueden hacer ahí, empezar a asociarse para cuando salgan, hacer y seguir delinquiendo. Entonces, sí existen las dos tendencias. Quien se hace especialista en otro tipo de delitos o en otro tipo de conductas antisociales, delictivas. Y hay quien aprende la lección. Y hay quien aprende la lección, aprende de su experiencia y lo aplica para mejorar. Sí me ha tocado a los dos. Creo que sí es más el número de las personas que no aprovechan la reinserción social, no aprovechan su estancia ahí para poder mejorar, sino que
ya sea que se quedan pasivos o sí efectivamente aprenden nuevas cosas. Sí, Sí. sí Por existe. ejemplo, cuando los imputados, los acusados están en juicio, aún tienen esperanza o están en debate de si son inocentes o culpables. Ujú, Pero a ti te toca la parte donde ya quedó firme una resolución y son culpables. así O sea, es, ya el Estado a través de sentencias dijo, este sí cometió el delito. ¿A así qué voy? es. ¿Tú adviertes algún tipo de arrepentimiento de esas personas? En algunos casos sí, en algunos casos sí, sí se les nota, sí lo externan. Muchos, la mayoría te dicen, yo no fui, pero luego te das cuenta tú si estás siendo sincero o no. Eh, Hay gente que sí ha externado su arrepentimiento, incluso cuando, por ejemplo, hay víctimas o hay alguna diligencia, ahí les dicen, ¿saben qué? Discúlpeme, perdóneme, incluso lloran y todo. Pocos, pero sí hay, sí hay. Y yo creo que ya con esos, pues ya eh, el sistema más o menos está triunfando. ¿Por qué? Porque pues sí le sirvió de experiencia a esa persona para tratar de mejorar y digo, hay gente que sí, sí lo mejora. Hay otros que no, ya ¿Has visto así el cínico que se ría, se burle? Mira, como Ministerio Público, te voy a platicar una anécdota. Se cumplimentó una orden de aprehensión de un asunto de homicidio en asientos. Detuvieron a la persona, creo que estaba en Estados Unidos y regresó y lo agarraron. Vino a visitar y lo agarraron ahí. Una orden de aprehensión que ya tenía unos años que se había girado. Me tocó ir a asistir al juzgado a tomar la declaración preparatoria como Ministerio Público adscrito al juzgado. Y fíjate que cuando le tocó ya declarar a la persona, era un muchacho, ya unos 30 años, dijo, ya nos tenía hartos, era un vecino la víctima, ya nos tenía hartos, dice, a toda la familia, dice, molestaba a mi mamá, molestaba a mis hermanas, pero así con una, o sea, fuerte, a mí se me hizo fuerte lo que dijo, dice, muerto el perro se acabó la rabia. Y lo remató diciendo, dijo, si vuelve a nacer, lo vuelvo a matar. Así. O sea, qué fuerte. O sea, Claro, yo claro. no recuerdo los hechos por los cuales, bueno, fue no recuerdo si había datos de qué les hacía. Ujú, O sea, ahí no lo dijo. Pero ujú. yo creo que los tenía hartos ya. Porque dijo que molestaba a las hermanas y a la mamá y que los tenía hartos ahí en su casa. Era un vecino, que por eso lo Claro. mató. Y desde luego que sabía el destino, ¿verdad? O sea, Ah, sabía que no. iba a ir a la cárcel y que era un delito. No, dijo, no, pues ya ni modo, me tocó. Así dijo, ya me tocó, ya. Sí estuvo, dijo, sí estuve escondiéndome un tiempo. Dice, pero pues, ¿qué? De una vez para adentro. Así, así. Pero así bien, a mí se me hizo bien fuerte cuando dijo, si vuelve a nacer, lo vuelvo a... Ay, Dios, qué fuerte. Entonces, sí hay gente que se arrepiente, pero hay gente que yo creo que siente alivio, dijo, no, pues, libré a mi familia de esto, o me libré yo de esto. A costa Sí, del castigo que le van a dar. sí, exactamente, de Ujú, estar privado de su libertad con todas las consecuencias que eso conlleva. ujú. Si ahorita tuviéramos una máquina del tiempo y te dijeran, puedes regresar de ministerial, ¿elegirías la etapa ministerial o continuarías de juez de ejecución? No, la verdad que aquella etapa fue muy bonita. Creo que me formó en alguna de las entrevistas cuando hice examen para juez. El Consejo de la Judicatura te hace una entrevista. Cada consejero de la Judicatura te hace una pregunta o te hace preguntas. Y un consejero juez, el que representaba a los jueces penales, me preguntó y dice, Jaime, dice, todos tenemos algo que nos marca o algo que nos forma. ¿Tú qué sientes que es lo que te ha formado a ti? Y yo, sin dudarlo, y lo sigo diciendo, haber trabajado en la Procuraduría de Justicia del Estado de Aguascalientes. Te forma el carácter, te forma un criterio. Estuve en un lugar que había muchísimo trabajo, sí estaba de locos ahí en Pabellón de Arteaga, pero después que ya me movieron a algún otro lado, me movieron a Calvillo a cubrir una incapacidad, se te hace poquito ya lo que pasa allá, porque Ujú. acá sí es muchísimo, diario detenidos, diario denuncias, mucho trabajo, mucho trabajo. Incluso cuando yo salí que me fui al Poder Judicial, salí de Pabellón, me fui al Poder Judicial como secretario de acuerdos, a los 15 días ya éramos ya 3 ministerios públicos, ya había 7 ministerios públicos. 2 integrando carpetas en la mañana, 2 en la noche, 2 en el juzgado y un conciliador. Entonces, 3 ministerios públicos hacíamos lo que 7 debían haber hecho. Y eso duró años. Pues yo duré 5 años ahí. Los primeros años éramos nada más dos ministerios públicos. Todo eso te forma. Entonces, sí, fue muy padre, muy bonita la etapa. Hice muchos amigos, muchas anécdotas. Así como las que te he contado, tengo muchísimas más. Pero no cambiaría el hecho de estar ya del lado
luego nos dicen ahí los comunicadores, vente del lado de los buenos, vente del lado de la luz, no de la oscuridad, nos dicen así, bromeando. Sí, la verdad que el hecho de estar en el Poder Judicial, más estabilidad, te da otro estatus porque te pones a estudiar, tienes que capacitarte y te da otro enfoque. Allá yo era el acusador, era el que tenía la carga de la prueba, incluso por la acusación. Acá ya no, ya tengo que ser imparcial y valorar los medios de prueba de ambas partes, de la defensa y de la acusación. Entonces, y es ya resolver lo que te estén pidiendo ya conforme a derecho y obviamente también con justicia, ¿verdad? Ha habido casos en los que no es necesario, bueno, no he aplicado la ley a rajatabla. Hay un caso muy emblemático. Hubo una sentencia por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, o sea, una persona que no daba pensión alimenticia. Había un juicio civil, obviamente, donde ya había una planilla, había una cantidad de dinero. Se denuncia y se integra la carpeta, se consigna y se dicta sentencia condenatoria. Era prisión y una cantidad de reparación del daño. La víctima era una menor de edad, en ese entonces, una niña, representada por la mamá. La mamá fue quien presentó la denuncia. Al poquito tiempo que se radicó la ejecución, ahí conmigo, llegó la muchacha, ya mayor de edad, acreditándolo con su credencial de lector, que ya era mayor de edad, y quería otorgar el perdón al papá. Incluso el papá la llevaba junto con el abogado, el defensor. Yo le dije, ¿tu mamá? No viene conmigo. Entonces, presentaron un escrito donde acreditaba su mayoría de edad y otorgaba el perdón al papá. Yo como juzgador no acordé favorable el perdón. La ley sí decía que con eso se acababa porque ella era la víctima, la mamá no era la representante. Pero sinceramente, no sé si hice bien o no. Bueno, en segunda instancia me lo confirmaron. Yo pensé, dije, bueno, en el tiempo que el señor no dio manutención, ¿quién la mantuvo? ¿Quién le dio de comer? ¿Quién le compró sus útiles, su ropa? Pues la mamá. Y la mamá. Y en ese momento, si estaba condenado a pagar una reparación es porque no le había dado dinero. O sea, no había cumplido con su obligación alimentaria, ¿verdad? Entonces, en justicia yo dije, no, tenemos que escuchar a la mamá. ¿Por qué? Víctima indirecta. Víctima indirecta, pero no se maneja así, fíjate, en ninguna sentencia lo han manejado los jueces que dictan la sentencia, que la manejen como víctima indirecta, que sí debería ser, te digo, porque pues, ¿quién la mantuvo? ¿Quién hizo sus gastos? Pues ella, sí. En este caso. No sé si algo había pasado con la mamá, que a lo mejor ya no estaba la niña con la mamá, o estaba enojada, y a lo mejor ya veía al papá ya si iban a comer o algo, y la convenció de que otorgara el perdón para no pagar nada. Pero entonces, ¿dónde iba a quedar la mamá? En la defensa promovió el recurso de apelación y segunda instancia confirmó mi decisión de, no, también ella tenemos que escucharla para ver qué dice. Eso obligó a que ya la defensa con la señora y su asesor jurídico convinieran, llegaran a un convenio, no sé cuánto, en qué términos pues, pero ya se otorgó el perdón por las dos, pero por haberse reparado el daño, no por haberse reparado el daño, exacto. No, entonces se reparó el daño, pero también otorgaron perdón. Pero ya sí le dieron dinero a la mamá, que fue quien la mantuvo prácticamente en la realidad, y eso no lo veía la muchacha. Y el abogado y el sentenciado pues se molestaron conmigo, porque la ley sí dice, con el perdón de la niña se archiva. Pero yo dije, ¿y la mamá dónde queda? Y sí me basé también en la ley general de víctimas, donde sí se establece que la mamá puede ser víctima indirecta, ¿verdad? Entonces hay que aplicar la ley, pero también hay que ver un sentido humanista, un sentido de justicia para las partes, para las personas. Y te digo, mi formación como Ministerio Público pues siempre ha sido de representar o de velar por los intereses de la víctima, porque en todo delito pues es quien lleva la peor parte, claro, la que más sufre. Así es. Y esto no es más que el rastro de toda esta experiencia que has tenido. Realmente yo me siento muy honroso de que nos hayas compartido al contrario, muchas gracias. Este conocimiento, esta experiencia que has tenido que se nota y que además formar parte del derecho, o sea, formar estos criterios, pero ya como juzgador siento que ha de ser el fruto de todas esas vivencias que has tenido. Sí, yo creo que todo el tiempo que llevo, son 25 años en materia penal, te digo, tanto en la Procuraduría de Justicia anterior, ahora Fiscalía y en el Poder Judicial, creo que sí me han ayudado a formarme ese tipo de criterio jurídico, sí, legal, pero también de justicia, también humanista.
No es correcto ver a las personas como un expediente o un número más, una estadística. Hay que verlas como personas, sujetos de derechos y obligaciones, como son. Y tanto al inculpado como a la Sí, víctima, ¿eh? claro, sí, claro. Desgraciadamente tú sabes que quien tiene la función de decidir alguna cuestión entre dos personas, pues una va a estar contenta porque le vas a dar el fallo a favor y la otra va a estar descontenta y puede estar diciendo miles de cosas hacia el juzgador, ¿verdad? Pero bueno, es parte del trabajo como juzgador, tienes que tener la sapiencia necesaria para hacer lo correcto a pesar de que haya presiones externas o internas de las partes también. Pues bien, Jaime, me encantó haberte tenido aquí en este espacio. ¿Dónde te podemos seguir? Estoy en Facebook como licenciado Jaime Vargas Macías, juez de ejecución penal. También tengo otra personal, Jaime Vargas Macías. En TikTok también como Jaime Vargas Macías. Y en Instagram igual, Jaime Vargas Macías. Ahí los puede ver. Perfecto, muchas gracias por haber estado aquí. Todo un placer haber tenido al juez de ejecución penal, Jaime Vargas. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que me encantó. Es una dinámica muy, muy padre y gracias. Estoy muy agradecido. Gracias Nada a más ti. que agradecimiento. Él es Jaime, yo soy el tío Emma y esto fue el podcast, el lugar donde la gente común cuenta las historias increíbles. Y si te gustó este capítulo, pues ahora tienes una misión que es ir a la parte de abajo donde vas a encontrar el botón de suscribirse, activarlo y también la campanita para que te avise cuando publiquemos el siguiente video. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho y pórtense bien.